La lectura, ¿qué tema? Normalmente ahora escuchamos que los jóvenes no leen, que ya no se lee, que ya no hay. Ahora yo digo, tanta gente estudiando en universidades, en colegios, en facultades, se lee, no es que no se lee. Lo que pasa es que creemos que las pantallas suplieron la lectura, lo que para nosotros era la lectura cotidiana. Como suele pasar en todo avance tecnológico, una cosa va reemplazando a la otra, pero la lectura es irreemplazable, a mi gusto, el sentir el papel en la mano. Pero para dilucidar esto, si se lee más o no se lee más, si hay placer en leer o no hay placer en leer, vamos a hablar con Frida Tuachi, que está acá en línea justamente para hablar con nosotros del tema. Hola, Frida. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás, Marcos? Bien, 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 muy bien. Está en estos días, ¿viste? En estas épocas, decir, no, pero está el iPad, ya no se lee, ya. Bueno, pero el iPad es lectura también. Uno va leyendo de otras maneras, pero se lee, hay interés por leer. ¿Por qué te digo a vos? Vamos a empezar más del principio. Contanos de tu vida, ¿qué te dedicas, qué haces, cómo Bueno, llegaste a Israel, qué hacías allá en tu México natal. yo llegué a Israel hace 3 años. Ahora vivo aquí con mi familia, con tres de mis hijos. Una hija vive en México. Y la verdad es que desde siempre he tenido un apego por la lectura. No inicié mi carrera estudiando literatura, inicié como administradora de empresas turísticas. Ujú. Y conforme fui desarrollándome, entendí que la lectura era pues mi pasión, de cierta forma, y también el campo a lo que me quería dedicar. Entonces, bueno, más tarde me especialicé con estudios judaicos y después me aboqué de lleno a los estudios literarios. Ujú. Ahora también sigo estudiando. Yo creo que si algo es importante es seguirse preparando. Ujú. Y Claro. bueno, voy en el camino a presentar mi propuesta de doctoral en literatura Ujú. hispánica. Ah, qué bien. Y sí, y bueno, la verdad es que esa ha sido mi trayectoria. En México cursaba talleres literarios, cursaba talleres de escritura creativa y cuando Ujú. vine a Israel entendí que había un hueco, ¿no? En la sociedad latinoamericana que puede ser, podemos llamarlo también comunitario y también como esa necesidad de regresar a las raíces, al idioma, a leer. Muchos cuando llegan acá dicen, yo no leo más porque no leo en hebreo o porque no consigo libros en español. Ujú. Y lo que ofrece es esa parte, ¿no? Como cubrir esos espacios en donde la gente quiere compartir lectura. Porque te cuento, a pesar de que es una actividad solitaria la lectura, hacerlo en comunidad llena mucho en cuestión de emocional, en cuestión social y también lo que hace es permitirnos abrir nuestro panorama hacia una misma lectura. Y eso es un poco Eh, de lo que yo propongo. porque vos decís, el leer es algo individual, coincido. Había épocas en que, bueno, mi generación, que es una generación un poco bastante más vieja que la tuya, teníamos la habitualidad de leer como fuente de interés para saber, digamos. Hoy el saber está en cualquier, en las redes. Hoy lo que te impone el saber es ya no la televisión, ya la televisión quedó antigua, ¿no? Es los medios, las redes, eso es lo que te invade y te hace leer, estar leyendo ahí. Al estar leyendo ahí ya no puedes estar leyendo un libro. Pero ¿cómo es esta actividad de leer en común? ¿Cómo es esta actividad de un club de lectores? Mira, yo inicio con esto que decía el gran Borges, decía que tantas lecturas como lectores existen. Y esa es la premisa de decir, bueno, reunirse a compartir lecturas es también compartir interpretaciones de un mismo texto. Tal cual. Eh, Antes la literatura, como tú decías, era una manera de informarse, era encontrar de cierta manera información y verdad. Y ahora la lectura, y por lo menos lo que yo propongo, es esta capacidad de interpretar y reinterpretar diferentes textos, ¿no? Porque no leemos igual en el año 2000 que en el año 2025. Nosotros cambiamos, ya tenemos otras experiencias, entonces, Claro. bueno,
también hay un tema de la lectura y la reinterpretación y también la capacidad de poder, estas reuniones que yo propongo, es esta capacidad de poder leer también con los ojos del otro, ¿no? Porque, bueno, te platico un poco más. En mis talleres se reúne gente que tiene diferentes carreras, diferentes especialidades, diferentes oficios. Entonces, lo que permite eso es que haya pues, un compartir, ¿no? Un espacio en donde podamos compartir las diferentes perspectivas en base a un mismo texto literario, ¿no? Y también compartir diferentes lecturas, diferentes experiencias, libros. Creo bueno, va de eso, ¿no? Yo, cuando me preguntan mucho, ¿qué es lo que haces tú? ¿Qué haces? ¿Haces talleres? Y yo les digo, no, yo creo experiencias literarias, creo experiencias en torno a la literatura. Ok. O sea, claro, decimos, cada uno obviamente tiene su visión sobre un mismo texto, pero estamos en una época, digo yo, por ahí, no sé si equivocado o no, pero me da la sensación que estamos en una época, no tampoco soy el único que lo digo, pero que vivimos una posverdad. Digamos, ya la verdad es como que no tiene valor siquiera, porque se impone cualquier cosa que no importa si es cierta o no. Basta que sea impuesta, basta que el algoritmo te lo movilice y eso pasa a ser la verdad, aunque no fuera, ¿no? Este, Sí. como bien se dice, una verdad, una mentira repetido por muchos se termina siendo una verdad, ¿no? Claro, claro, completamente. Y también eso nos permite la lectura, entender que la verdad es muy de nosotros, es muy como la asimilamos también, ¿no? Porque también hay una gran pregunta, si realmente existe la realidad o qué es eso que llamamos la realidad. Y entonces, bueno, es un trabajo también tanto de crecimiento y de conceptos, de ver cómo vamos evolucionando a través de nuestras lecturas, ¿no? Yo planteo diferentes temas, cada mes yo planteo diferentes temáticas y diferentes autores, lo que permite a los participantes pues conocer diferentes autores, pero no con lecturas muy extensas. Generalmente trabajamos con narrativa corta, con relato breve y también nos da la oportunidad como de acercarnos a un autor y conocer su vida, conocer su obra a través de un relato y obviamente siempre los participantes, bueno, siguen al autor que más les haya llegado, ¿no? O sea, Claro, como que claro, siguen estas claro. lecturas, una novela más larga, en el caso de si es poesía, pues siguen leyendo poemas de este autor y eso es interesante. Ujú. ¿La poesía tiene vigencia hoy? La poesía no tiene fecha de caducidad, diría yo. No, me refiero a la poesía, uno la ve, quizás erróneamente, ¿no? Como por lo que me decís vos, uno la ve como algo romántico, como algo idílico, o como aquella forma de literatura que quizás sea más liviana, ¿no? Sí, bueno, mira, te voy a contar que en una ocasión tuve un taller, y este fue un taller presencial, que yo manejaba el tema de poesía alternativa. Y esa es una de las cosas que yo les cuento a la gente de mi grupo. La poesía no es que deje de tener vigencia o deje de tener valor, simplemente se modifica para adecuarse a tanto al poeta como a su tiempo, ¿no? Ezra Pound decía que el poeta es una antena de su tiempo y es una antena de la sociedad. Entonces, en ese sentido, a tu pregunta, ¿no? La poesía no es que deje de tener caducidad, sino que el poeta debe de cambiar, modificar las formas poéticas para llegar a la sociedad, para llegar al público. Ujú. Bueno, y ¿Entendés? está bien, entiendo lo que vos me decís, justamente quizás porque nosotros tenemos, o algunos que hayamos visto alguna vez en la vida algo que tenga que ver con poesía y demás, sabemos que las rimas, A, B, B, C, A, D, C, B, C, etcétera, y de repente te encontrás con algo que vos, tal como vos decís, está intentando adecuarse a una época sin forma porque en realidad es un poco esto, esta época, no hay una forma de terminar. Entonces vos decís, ¿sigue siendo poesía? ¿Qué le pasó a este muchacho? Este, suerte que no pasó la policía por su casa en este momento. Eh, o sea, Sí, entiendo lo que dices, pero también, sí, justamente
mucho de lo que cuento en este taller es cómo hubo un momento, por ejemplo, Guillermo de Apollinaire dijo, podemos hacer poesía con dibujos. Él escribía los poemas en forma de dibujos. Y Ujú. entonces entendió esa necesidad de combinar el arte pictórico con el arte, digamos, de texto, de escritural. Y también a eso responde lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Lo que dices, hay poetas que dicen, bueno, pero ¿por qué está escribiendo así? Yo creo que también de ahí va la importancia de compartir lecturas, porque ese poeta quizá podemos entender en qué contexto lo escribe, para qué lo escribe, por qué hace los cambios, ¿no? No nos podemos quedar hoy con la poesía de hace siglos atrás, los Claro, alejandrinos, los sonetos, porque sería irrelevante y también sería, no nos habla eso a nosotros. Entonces tenemos que empezar a crear lo que sí nos dice a nosotros, lo que sí nos habla, o de hecho lo que nos hace preguntarnos. Porque la literatura, más allá de tener una respuesta, tiene un montón de preguntas. Y a veces no mm, encontramos la respuesta. claro, claro. Y eso es interesante. Eso es interesante, tener preguntas más que tener respuestas, ¿no? Cuestionarnos, poder repensarnos. ¿Qué cosas hay que... vos escribís también seguramente. Sí, sí, también tengo talleres de escritura creativa. Ujú, Tengo gente que le gusta la lectura y que le gusta la escritura bueno, en algún momento quiere escribir, sean sus memorias, relato breve, poesía incluso. ujú. Eh, y sí, lo que hacemos es transitar juntos en este proceso de escritura, ¿no? La gente dice, yo no sé escribir. Es difícil decir no sé escribir porque uno finalmente puede llegar y plasmar, ¿no? Podemos trabajar en la redacción, podemos trabajar en la Claro. redacción. Realmente el escritor, pues siempre pues, se pone ahí en el papel de cierta manera, ¿no? Claro, bueno, al decir no sé escribir se refieren más que a nada, sé escribir físicamente, lo que no sé es cómo soltar mis ideas a un papel, ¿no? Quienes alguna vez escribimos algo, sabemos que ese terrible abismo, ese terrible drama de tener una hoja vacía frente a vos, frente a ti, es una angustia, ¿no? Hasta que empiezan a caer las palabras allí. Es como que vivís una situación bastante de tensión, te levantás, volvés, te levantás, la hoja está siempre vacía. Y Entonces, eso es interesante que lo mencionas, Marcos, porque justamente ese es el trabajo que hacemos, ¿no? Encuentra tu voz literaria. Encuentra a través de ciertos mecanismos, a través de una escritura terapéutica, a través de... hay muchos mecanismos en donde el cerebro se pone a funcionar y empieza a soltar, ¿no? ujú, Y poco a poco yo me he dado cuenta con los participantes, van encontrando una voz literaria y dicen, bueno, por aquí me encuentro el estilo, por ejemplo, no sé, de Clarice Lispector o el estilo de Juan Rulfo y me gusta ir por ese estilo y van creando su propia voz. Me hablan muchos, me dicen, es que no quiero copiar a otros autores. Nunca vamos a poder copiar a otros autores porque somos otras personas, claro, claro. hemos vivido otras cosas. No E estamos viviendo su realidad tampoco, claro. Exactamente. Inclusive en el intento de copiar, fracasa. Claro, claro, claro. Bueno, justamente Clarice Lispector la tuvimos aquí no la tuvimos a ella, por supuesto. Tuvimos, a pesar de que vive, creo todavía. No, 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 ya no. Pero la tuvimos acá a través de uno de nuestros columnistas que trata, una de las columnas nuestras son personalidades de la vida judía y habló sobre la vida de ella. Este, interesante. una, Muy interesante su una vida y su escritura. Sí, una rebelde, decía, de la escritura, ¿no? Sí. Así, sí, esa es la conclusión que llegamos. Decime, Frida, ¿cómo encontraste la repercusión? O sea, nos quedamos un poco en el camino en esto. Vos dijiste, llegué y vi que había un nicho, había un hueco, me faltaba algo. ¿Y cómo saliste al ruedo? ¿Cómo empezaste con esto y qué repercusión tuviste? La verdad es que sí fue como un shock, ¿no? Porque yo en México no me dedicaba a esto, pero tenía círculos literarios. Ujú, Y cuando yo llegué hace 3 años,
dije, ¿cómo voy a dedicarme a las letras en español en un país que no es de habla hispana, ¿no? Esa fue Claro. mi primera reacción y bueno, la verdad es que decidí después de algún tiempo, yo tengo con los talleres quizás año y medio, decidí Ujú. en el camino que si iba a trabajar en algo que me gustara, algo que disfrutara y que pudiera aportar a la comunidad también. Ujú. Porque, y bueno, fui como entrando, ¿no? A conociendo la comunidad latina, las inquietudes, qué es lo que busca la gente, ¿no? Me he dado cuenta Claro. que la gente busca espacios de recreación, de ocio, pero también de aprendizaje porque vivimos rapidísimo, digo, no sé, yo personalmente vivo una vida sumamente rápida, a veces no nos da tiempo, el crecimiento personal, ¿no? El estudio lo dejamos a un lado creyendo que el trabajo es lo principal. Y estos espacios pues han permitido a la gente participar de eso, participar de su crecimiento, de su aprendizaje, e inclusive crear comunidad, ¿no? Conocer gente que también habla español, que también habla castellano y que comparten ciertas cosas, ¿no? Incluso siempre salen en Claro, estos grupos. tienen un común Exactamente. denominador. Exactamente. Y salen otras cosas porque se encuentran y luego me entero que se hacen amistades y que comparten otro tipo de actividades. Y eso ¿Alguna pareja ha surgido de los cursos? todavía no, pero ya, Estamos en camino de o por lo solos y menos a mí. solas leyendo, solos y solas leyendo. Este, ok. Es interesante porque esto rompe, digamos, el esquema de que algo es hasta determinada edad, ahí se pueden fusionar edades diferentes, sexos, inquietudes, distintos niveles de trabajo. Fundamentalmente aquí que uno en muchos casos pierde el trabajo original o la formación original que tenía, entonces aquí un poco la puede recobrar, aunque no a nivel de trabajo, pero sí a nivel de exposición grupal, ¿no? Claro, Porque una visión de un médico, de un abogado, lo que fuera, siempre tiene un contexto, una deformación profesional, suelo decir yo, como psicólogo, que siempre le cuesta, muchas veces, ¿no? Le cuesta salir del rol, aunque no esté en función de su profesión, ¿no? Y decime, ¿cómo la gente se agrupa? ¿Cuál es materialmente, cómo es la tarea? ¿Cómo ¿cómo se es lleva la a cabo tarea? la tarea? Bueno, la tarea es yo todos los meses y todo el tiempo estoy publicando en Instagram mis actividades y de hecho Ujú. difundo, comparto toda la información a los grupos de latinos de las actividades nuevas. De hecho, Ok. el lunes próximo vamos a tener una visita a la biblioteca, Lunes a la biblioteca 23 23 a la exactamente, biblioteca en Jerusalén. y a la Biblioteca Nacional de Jerusalén. Ahí vamos a Ok. tener una visita y también vamos a tener un taller. Ujú. El mismo Eh, día. el mismo día. Entonces, bueno, ¿cómo se enteran de todas las actividades? En mi perfil de Instagram siempre estoy difundiendo las nuevas actividades. Ujú. Tengo el grupo que es virtual, que es en donde tengo gente de todo el país. Me preguntabas hace un Claro. momento, ¿no? De las Sí. edades. Yo te digo que el rango de edades que hay en mis talleres es de 18 a 91. Ajá. Mira O vos. sea, no hay como ninguna restricción. Y también es interesante que la gente sepa, que el público sepa que no tienen que saber nada, no tienen que saber de Claro. literatura, no tienen que tener una carrera, simplemente con las ganas de leer un poco y compartir su impresión de la lectura y obviamente aprender, ¿no? Estar dispuesto como a recibir y a dar también, porque la idea va en ambos sentidos, ¿no? La gente comparte, es más una idea de comunidad más que una clase o una conferencia sobre algún tema. Cada opinión es importante, cada opinión aporta. Ahora, bueno, materialmente, nos ponele, yo llego digo, hola Frida, soy la primera vez que vengo, ¿qué hago? La primera vez que vienes, ¿qué haces? Me encuentras en Instagram, me dices, me comentas, quiero formar parte de tu ciclo Sí, de lectura, digamos ahora que viene el de marzo, quiero formar parte de tu ciclo de lectura de marzo, yo te sí. mando la información de inscripción, hay una cuota para para la entrada de mensual y te mando una guía con todo el material que necesitas para leer
y también los enlaces. Viene una guía informativa, vienen los enlaces, vienen las lecturas, entonces prácticamente no Ujú. tienes que conseguir nada. Mucha gente me pregunta, ¿qué tengo que comprar? ¿Qué libros? ¿A Claro. dónde compro los libros? Siempre les digo, para entrar a mis talleres no tienen que conseguir nada, Mm. simplemente Ok, pagan la entrada y recibirán todo el paquete. ok. ¿Cuánto es el costo de la participación en el grupo? La ¿Cuánto partici- pagaría? la participación en el grupo mensual es de 217 shekels. Ujú, Son cuatro reuniones al mes ujú. con Al mes. el tema, exactamente, con el tema que se asigne ese mes. Por ejemplo, este mes estamos hablando de ciencia ficción. Ujú. Tenemos Ok, cuatro autores de ciencia ficción y lo que hacemos es platicar sobre un autor y uno de sus relatos en un encuentro de hora y media, que es los ok. miércoles. ¿Cada encuentro es otra lectura o todo el mes se trabaja sobre una lectura? No, cada encuentro es sobre una lectura. Lo que yo planteo es un ciclo del mismo tema, en este Ujú, caso ciencia ficción. Leímos a Ray Bradbury para el primer encuentro y ujú, luego su lectura, ¿no? Entonces, cada miércoles vemos a un autor con su lectura. Y lo que se hace es un cierre, porque la temática tiene un hilo conductor. Incluso claro, los relatos se conectan entre sí. En este ciclo en específico hablamos de futuros alterados y de profecías de la ciencia ficción, ¿no? Si es que podemos hablar de que nos mm, cuestionamos en las reuniones, nos hemos cuestionado si es que existe la ciencia ficción o ya no claro. existe la ciencia ficción, porque Claro, o copia, o es una copia de la realidad. exactamente, sí, sí, Por ahí sí. es una anticipación, digamos, no llega, aunque quizás todavía no pasó, pero va a pasar. Claro, claro. Y te Este, comento que tengo otra actividad que cada mes, esta es una actividad relativamente nueva, bueno, no tan nueva, empecé en agosto, que es una actividad aislada, que es una sola reunión en donde hablamos de un tema en específico y abordamos algunas citas de algunas obras importantes, de la obra importante que se plantee. Por ejemplo, te doy un ejemplo. Este mes que estamos hablando de ciencia ficción, vamos a traer a George Orwell y el Big Brother. ujú, ok. Entonces, bueno, ahí también hay una guía y hay una lectura breve Big y, Brother es el gran hermano para aquellos claro, que no se escuchan, ajá, no exactamente, el, ven. el gran hermano. Ujú, Y también es una actividad didáctica que va en torno a la lectura, pero se incluyen otras cosas, ¿no? Como este concepto del gran hermano, el ujú, programa televisivo, porque aunque queramos ya no podemos despegar el cine de la literatura. Ya claro, es aunque el gran hermano puede ser Google hoy, ¿no? exactamente, exactamente. Y de eso va el taller, ¿no? Porque es un taller activo, ¿no? En donde toda la gente que está en la reunión, que es virtual también, Ujú, participa. De ok. hecho, hay una actividad con la inteligencia artificial, entonces, bueno, Mm. eh, sí, es un workshop, o sea, hay que hacer durante la reunión. Es una reunión de trabajo, donde uno Claro. aprende, donde uno también emite sus opiniones. ¿Y la inteligencia artificial te cambió un poco la dinámica de tus grupos? De cuando vos Eh, empezaste en aquellos grupos en México a hoy, ¿sentís que la eh, inteligencia artificial tuvo una interrupción, una sí, irrupción? sí tiene un cambio definitivamente. Tenemos que saber que ya estamos frente a ello, ya como ya no es profecía y ya no es ciencia ficción. Mm, Entonces, yo siempre les digo, ¿no? Es cómo lo utilizamos y sobre todo para escribir, porque ahora te dicen, es que la inteligencia te escribe un libro en 10 minutos, te escribe un cuento, lo que le ujú, pidas. Sí, pero la inteligencia no tiene sentimientos, la inteligencia no conoce de sensaciones. Y la literatura es poder captar esos sentimientos, esas sensaciones, esos gestos cotidianos ajá. que la inteligencia no capta, ¿no? Entonces, bueno, es ahí donde pierde la magia. Por eso yo les digo, la literatura que tiene magia es aquella que nos sacude, que nos hace sentir, que nos mueve. Eh, Cuando entran a mi taller, les digo, después de leer un buen cuento o después de leer un buen libro, uno no sale la misma persona. Siempre hay un Claro, ¿no? resultado. Esa es la herramienta que nos permite ver a través de las palabras, digamos. Exactamente. Y de cierta Y manera sentir. también
Exacto, y de cierta manera la literatura funciona como espejo. Así es, así es. Bueno, la verdad que es un encuentro muy interesante, Frida. Me gustó mucho la propuesta, por eso es que te invité a estar acá en la radio y que las cuentes. Vamos a dejar abajo los contactos para llegar a tu Instagram y de allí que Ujú. la gente que esté interesada siga en contacto contigo y pueda integrarse a los círculos. Sí, La te actividad se llama agradezco más. Círculo de Lectura. Se ¿Cómo es llama, el bueno, nombre? mi perfil de Instagram se llama Lecturas con Frida Ujú. Ok. y se llama Ciclo de Lectura y Debate. Ciclo de lectura. Muy bien. Lectura con Frida, Círculo de Lectura y Debate. Ustedes lo encuentran en el Instagram. Frida Tuachi es quien ha estado con nosotros compartiendo esta charla. Gracias, Frida, que es Gracias, lo mejor para los círculos. gracias, muchas gracias, igualmente. Un gusto un gusto nos damos acá en Radio Nadaria a presentar gente que hace cosas tan lindas y tan buenas. Un abrazo. Gracias. Gracias. Radio Naria. Algo distinto en tu mismo idioma.